de la reglamentación. Pasamos por las 14 reglas que involucran el fútbol de salón y estuvimos ahí viéndolas una a una para poderla ir evacuando. Hoy vamos a dar paso al módulo número 3, que es el módulo de planillaje o lo que es la planilla de juego. Este es muy importante porque es donde nosotros podemos arruinar un partido, por ejemplo. Si nosotros no anotamos bien las incidencias, las maximizamos o las minimizamos, podemos cometer un error y por eso en el tema de arbitraje es interesante que los árbitros estén bien empapados y nosotros como técnicos igual, pues para poder ver dónde se ha cometido algún error. Así que hoy en el módulo número 3 vamos a estar hablando del planillaje y los aspectos administrativos del partido. Vamos a ver lo que es la elaboración y manejo de la planilla del juego. Vamos a ver cómo se registran los goles, cómo se manejan y anotan las faltas cometidas, las sanciones, cómo poder administrar el tiempo de juego. Vamos a ver cómo se redacta un reporte disciplinario. Vamos a ver los procedimientos antes, durante y después del partido. Y al final vamos a ver un aspecto muy importante que quisimos agregar y que son las normativas de la competencia en las ligas, los torneos, cómo podemos hacer la parte administrativa de estas ligas y de las diferentes modalidades. No sin antes, pues, saludar a la gente que está conectada. Miro mucha gente de Bogotá, de Caldas, miro por ahí gente de California, nos ha escrito gente de Quito, Ecuador, tenemos gente también de la casa de Tegucigalpa, Danlí, San Pedro Sula, Montería de Córdoba, Colombia, tenemos gente desde Italia, tenemos gente de Bogotá, hay gente de Estados Unidos, gente, dice aquí Canadá, eh, tenemos gente de diferentes países y eso para nosotros es de mucho agrado porque realmente, aún a título personal, hemos cumplido las expectativas, las hemos superado. Igual siempre reciban las más muestras de respeto, de cariño y de admiración de las máximas autoridades de la Universidad Nacional, la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, específicamente del Departamento de Educación Física, donde muchos de los que están aquí en la sala, pues son parte de este departamento. Por ahí miro al profesor Santos Edgardo Canales, miré por ahí al profe Tony Vega, eh, y realmente es de mucho agrado. Tenemos audiencia también en YouTube. Por ahí Cúcuta, el norte de Santander, gente de Danlí, Honduras, gente dice ahí, sí, de Santander, Colombia. Tenemos casa llena. Igual, por ahí sigue ingresando personas porque están queriendo aprender de este bonito deporte. También darle un saludo y un agradecimiento a todas las personas que, sin importar la diferencia horaria, se han conectado. Hacían una pregunta ahí en el chat y les comentaba que ya para el día lunes nosotros estamos terminando toda la parte de arbitraje y comenzamos luego en la siguiente semana con la parte técnica. La parte técnica para entrenadores, para administradores de torneos, para poder saber esa relación que hay entre la dirección técnica y la administración técnica de la ligas, torneos y las diferentes modalidades que vamos a estar manejando. Llámese modalidades, modalidad femenina, modalidad masculina y la modalidad de fútbol base, como se conoce en otros deportes, pero es trabajar con los niños. Recordándoles que este año tenemos mundial, tanto femenino en diciembre, tenemos mundial de la categoría
C15. Estamos a escasos 12 días, creo, de que se revele dónde va a ser este mundial. Recordarles que hay tres aspirantes, que uno de ellos es Uruguay, otro es Brasil y el otro es Cataluña en España. O sea que el mundial de la categoría C15 se va a jugar en uno de esos tres países para el mes de agosto, finales de agosto, inicios de septiembre. Y en diciembre tenemos el Mundial Femenino de Selecciones. Ese se va a jugar en la Ciudad de México. Y ahorita, pues como país, comenzamos ya en el mes de mayo. Es la primera participación de Honduras como país, como Federación Hondureña de Fútbol de Salón, en el primer evento internacional, que es la primera edición de la Confederación Centroamericana Norte y del Caribe, CONCAFUTSAL. Vamos a estar jugando del 26 al 30 de mayo. Este torneo se va a jugar en la Ciudad de México, en la alcaldía de Iztapalapa, y nos va a representar la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Va a ser el primer representante, el primer abanderado como país, y esperamos pues hacerlo de la mejor forma para poder representar dignamente a nuestro país y a este bonito deporte en el cual estamos incursionando como país. Eh, por ahí ya tenemos también a los instructores que nos van a estar apoyando desde Colombia, el profesor Antonio Abdehamid, desde Uruguay, el profesor Robert Rodríguez, y desde Paraguay, el profesor Pablo Rojas. Son los que nos van a estar ayudando en esta noche en la diserción de este módulo número 3, planillaje. Entonces, profe Antonio, no sé si está por ahí para que vayamos calentando motores, para que vayamos hablando un poquito de cuál ha sido la experiencia a nivel del manejo administrativo de las planillas, como esa parte importante en el arbitraje. Y buenas noches para todos los directivos de esta prestigiosa universidad. Un saludo muy especial para mis compañeros Pablo Rojas, Robert Rodríguez, bienvenidos, un abrazo. Y sí, hoy vamos a hablar acerca del diligenciamiento de la planilla de juego. Es, eh, es muy importante porque en ella quedan registrados todos los aspectos que ocurren durante el transcurso normal de un partido. Vamos a revisarla, vamos a ir, conforme revisamos las partes, vamos a ir elaborándola para que vean cómo va quedando la planilla y obviamente también haremos el trabajo de las principales funciones que tiene el cronometrista o cronometrador, porque es claro que en torneos de alta competencia, en torneos internacionales, deben haber dos personas en la mesa de control, un anotador, o sea, juez que anota todas las incidencias de lo que ocurre en el partido de juego y el cronometrista que es el encargado de, además de auxiliar al anotador, llevar todo lo concerniente con el tiempo. Hablamos de tiempo cuando decimos tiempo de juego, el tiempo de instrucción del minuto, el intermedio del partido, todo el tipo de incidentes donde esté implícito tiempo es función del cronometrista en este caso. El diligenciamiento de la planilla es total responsabilidad del anotador, aunque la planilla como tal es responsabilidad del árbitro principal, que es el encargado de que una vez finalice el encuentro, revisar que todo esté en orden, si de pronto hay que hacer alguna corrección y posteriormente pasar a firmarla, avalando de que pues, esté todo correctamente diligenciado. En este caso, entonces, para dar inicio, si tenemos el visto bueno directamente desde
la organización con la clase de hoy. Bueno, entonces arrancamos. Y empezamos diciendo que la planilla o acta de juego es un documento oficial público donde se llevan de manera controlada y en orden cronológico todos los acontecimientos sucedidos en un partido o en un juego de fútbol de salón. En ella se registran tanto los equipos, sus jugadores, cuerpo técnico, autoridades que intervienen y juzgan, así como el control de las incidencias técnicas y disciplinarias del mismo partido. Que hablamos es entrar de responsabilidad el diligenciamiento del anotador y el cronometrador es el responsable de hacer todo el control a lo que hace referencia al tiempo. Los elementos de trabajo que se necesitan para la planilla de juego son los siguientes. Obviamente, el equipamiento oficial. Esto a qué hace relación. Al uniforme que deben utilizar los jueces que están ubicados en la mesa de control. En este caso, anotador, cronometrista. Utilizarán el mismo uniforme de los jueces centrales y de los fiscales, aunque en determinadas situaciones se permitirá que el anotador y el cronometrista pueden utilizar un color diferente, especialmente si es de color gris. Las planillas o actas de juego, que en este caso se recomienda tener a disposición más de las que se van a utilizar en una jornada, por si se daña, por si hay que reponer alguna. Entonces sabemos que hay que tener por lo menos una o dos planillas más. Esferos, hablamos de que hay que tener dos esferos, uno de color negro y uno de color rojo. El color negro lo utilizamos para lo que es la parte informativa de la planilla y todo lo relacionado con lo que ocurre en el primer periodo de juego. Y el esfero, lapicero, pluma, como lo llamen, de color rojo es para anotar todas las incidencias que ocurran en el segundo periodo de juego. Debemos también tener una regla o una escuadra que es para sellar la planilla cuando el partido finalice. Cerrarla o sellarla. En este caso, cuando lleguemos a ese punto, vamos a desglosar uno por uno. Vemos que es el sellamiento de una planilla. Debemos utilizar un resaltador. La verdad no sé cómo lo llaman en otros países. Un marcador, pero que resalte y debe ser, y está unificado, que debe ser de color amarillo. Utilizamos silbatos. Los silbatos deben ser que tengan una tonalidad diferente a la que utiliza los jueces. También tenemos una tabla de apoyo elemental para tener las planillas correctamente legajadas. En la mayoría de casos se hace la planilla con dos copias. La original queda para la organización y se le entrega a cada equipo una copia una vez sellada y totalizada. Obviamente para eso es necesario pues que las planillas estén correctamente legajadas para que no se muevan y obviamente la información no salga de una forma distorsionada o borrosa. Indicadores. El indicador nos sirve para indicar, valga la redundancia, cuántas faltas tiene cada equipo. Van del 1 al 5 y una roja que cuando está colocada sobre la base nos dice que el equipo está acumulado y que a partir de allí todas las faltas que se cometan, faltas personales, serán sancionadas con tiro de castigo. Cronómetros, varios cronómetros, dos o tres,
No importa que en un partido estemos manejando un tablero electrónico o un placar que es visible para todo el público, se debe llevar también conjunto con el placar o el tablero electrónico el cronómetro manual, que en caso de que haya algún incidente con el cronómetro electrónico, el placar, muchas veces se apaga, se va la energía. Entonces no corremos con ese problema de no saber qué tiempo llevamos, porque además de ese, lo estamos llevando de forma manual en un cronómetro. Entonces, no importa que haya un tablero electrónico, siempre hay que llevar cronómetros eh, manuales. En el uno llevamos el tiempo de juego, que va sincronizado con el cronómetro electrónico, y además ahí tenemos uno o dos cronómetros más en el cual controlaríamos el minuto de instrucción o mal llamado time, controlaríamos los 15 segundos de la lesión, los entretiempos. Un calibrador, que es para verificar que el balón esté calibrado con la respectiva presión que debe tener, y un inflador para, obviamente, en caso de que a los balones les faltara aire, pues lograr colocarlos en condiciones reglamentarias. Muchas veces se hace la inspección, o siempre se hará la inspección de los balones antes de iniciar el partido, pero no falta situaciones en las que el balón pierde un poco de aire o a veces está muy pesado, y obviamente pues tenemos los materiales como para regular tanto presión como peso de la pelota. Ya entrando en forma, ya en lo que es el diligenciamiento de la planilla oficial de juego, tenemos que esta planilla está compuesta de varias partes. Vamos a empezar con la parte que se llama informativo. Entonces, aquí hay unos datos que los vamos a de una vez unificar para tener claro qué debemos hacer y que hablemos el mismo idioma en todas partes. Entonces, como ustedes ven, esta planilla es la planilla oficial de AMF. Inclusive, como se pueden dar cuenta, está en dos idiomas porque ya es universal. Entonces, el diligenciamiento correcto de la planilla se debe hacer ya sea con letra mayúscula, pues, o puede hacerla con letra minúscula. Lo que no se aconseja es hacerla con letra cursiva o pegada, como la llamen. Siempre debe ser con letra imprenta, ya sea mayúsculas o minúsculas, según corresponda. Lo importante es que sea muy legible y muy claro. Entonces, empezamos, hacemos de cuenta que el encuentro va a iniciar, como empezamos a dirigirse a la planilla. Ahí habla una parte donde dice país, el nombre del país, donde, aquí estamos hablando de dónde se va a jugar el partido. La ciudad donde se va a jugar el partido, el campeonato, el nombre que corresponda, campeonato suramericano, campeonato mundial, campeonato interbarrial, bueno, el nombre que tenga el torneo. Tenemos la categoría, que igual puede ser infantil, juvenil, senior master, la que corresponda. La fecha, aquí hacemos la primera unificación. En la fecha se registra primero el día con dos dígitos, lo que quiere decir que del 1 al 9 de cada mes se antepondrá un 0. Luego el mes unificado, las tres primeras letras del nombre del mes. Para el ejemplo, AGO de agosto y el año que corresponde. ¿Por qué colocamos las tres primeras letras? Porque si colocamos un número, se puede prestar a confusión de que, por decir algo, colocamos 3-2, puede interpretarse que es tercer día del segundo mes, o se puede interpretar que es el segundo día del tercer mes. Entonces colocamos correctamente las tres primeras letras del nombre de cada mes. El estadio o el polideportivo, o en otras partes le llaman coliseo, en otras partes le llaman gimnasio, pabellón, el nombre que corresponde. Abajo nos habla de un horario. En ese horario colocamos la hora en que el partido está programado.
en un formato de 1 a 12 con las letras AM o PM. A continuación, encontramos que dice 1P, o sea, primer periodo, la hora que inicia, para el ejemplo 8:03, y la hora en que finaliza, 8:26. Tenemos para el segundo periodo, donde dice 2P, colocamos la hora en que empieza el segundo periodo y la hora en que termina. Pueden darse cuenta que estamos con tinta roja porque es ya el segundo periodo. Y además donde dice etapa o stage, que es si corresponde a fase de grupos, si fase octavos de final, cuartos de final, semifinal o final. Ahí se coloca eso. Esa parte en la casilla correspondiente a la etapa. Esa se subraya. Aclaro. La etapa se debe resaltar con el resaltador amarillo a partir de la segunda etapa. La primera fase de grupos no se resalta. Tenemos la segunda parte de la planilla, que es registro. Dice el lugar donde se consignan nombres de los equipos, carnet de identidad eh, de cada uno de los jugadores, cuerpo técnico, el número que corresponde a la camiseta de cada jugador, las firmas del cuerpo técnico y del capitán del equipo. Se deben escribir siempre los nombres de los jugadores, primer nombre, primer apellido, en dos columnas completamente separadas, dejando un espacio entre las dos, por si hayan homónimos y se necesite colocar un segundo nombre o una inicial del segundo nombre. Más o menos nos quedaría entonces de la siguiente manera. En la parte superior dice equipo, el nombre del equipo. Tenemos también en esta parte, estamos diligenciando el número de pasaporte o número de tarjeta de identidad o DNI, como lo llamen en cada país. Anotamos claramente el número, el primer nombre, primer apellido y el número de la camiseta. Igual, anotamos los jugadores que estén presentes, ahí los vamos anotando, número de documento, nombre, apellido, número de la camiseta o del dorsal. Para el ejemplo, vemos que tenemos 10 jugadores inscritos. En la parte superior, de donde están registrados estos nombres, que ustedes pueden darse cuenta, son dos columnas perfectamente diferenciadas con un espacio entre las dos columnas. Nos debe quedar de esa forma. En la parte superior encontramos donde dice jugadores inicialistas. Entonces ahí inscribimos los jugadores, los 5 titulares que empiezan el partido. ¿En qué orden los inscribimos? A ver, aclaro dos cosas. Primera, el orden en que se registran, o sea, lo que acabamos de hacer, documento, nombre, número, se puede hacer en cualquier orden, en el orden que llegue. Y los jugadores inicialistas los registramos primero el portero, segundo el capitán y los 3 restantes en orden ascendente, el número, o sea, de menor a mayor. En caso de que el capitán sea el portero, igual se conserva la situación de que se deben anotar en orden ascendente. Posteriormente, ahí vamos, el número del capitán, tenemos la firma del capitán. En la parte de abajo, derecha, inferior derecha, dice tiro inicial. Hay 2 casillas. Entonces, en la primera, hacemos un asterisco que ocupe todo el cuadro, con tinta negra, obviamente, porque es el primer periodo. No llenamos más, solamente llenamos eso.
Si el partido no va a ir a tiempo extra o suplementario, simplemente lo que hacemos es sellar el resto de casillas correspondientes a tiro inicial. ¿Por qué tiene dos casillas? Porque puede darse el caso de que el partido se vaya a tiempo extra y hay que hacer otra vez otro nuevo sorteo para el tiempo extra y obviamente tendremos que anotar quién hace el tiro inicial en el primer periodo extra. Suponemos que inició el partido. Entonces, ya en partido inicial, hay una falta personal. Recuerden que en planilla de juego solo se registran las faltas personales, las técnicas no se registran. Entonces, para el ejemplo, tenemos que el señor Carlos Brites, número 1, comete una falta personal. Ahí frente al número de él hay 5 espacios, es donde se anotan las 5 faltas a las que puede o a las que él puede cometer y luego se tendría que salir descalificado con tarjeta azul por 5 faltas. En este caso vemos que el número 1 comete una falta y le colocamos la letra P de personal y en la parte inferior, donde están las faltas acumulables, o sea, más abajo de donde están los nombres, el número de quien cometió la falta. Posteriormente hay una falta del número 3, la letra P, y en la parte de abajo el número de quien cometió la falta. Hay una falta posterior del número 4 y colocamos abajo que la tercera falta colectiva la comete el número 4. Hay otra falta que en este caso corresponde al número 9, la letra P y abajo el número 9, o sea, el número de quien comete la falta. Hay una segunda falta que comete el número 4, acumula su segunda falta y abajo, en este caso, cometería la quinta falta. En el momento en que el equipo comete la quinta falta, el anotador le avisará al juez de que el equipo tiene 5 faltas para que el juez le comunique a todo el equipo de que la próxima falta personal que se cometa será tiro de castigo. Aunque es lógico que los equipos están dándose cuenta cuántas faltas llevan porque hay los indicadores colocados al lado del equipo en la mesa de control donde le van indicando cuántas faltas lleva el equipo. En caso de que se cometa la quinta falta, se coloca el número 5 en la mesa, perdón, en el indicador, se efectúa el cobro y una vez efectuado el cobro, retiramos el número 5 y colocamos la plaqueta roja que indica que en este momento el equipo ya se acumuló y que de ahí en adelante todas las faltas que se cometan serán sancionadas con tiro de castigo. Hasta allí vamos con lo que está ocurriendo, las ocurrencias o incidencias del primer periodo. Seguimos. Mire, hay una, dice AM o Yellow, son las tarjetas. Tenemos ahí claramente que hay una tarjeta amarilla para el jugador número 4, porque está enfrente de él, donde dice tarjetas cards AM amarilla, yellow, el minuto con una coma, los segundos con 2 comas y se resalta. Posteriormente hubo una tarjeta amarilla para el número 6 al minuto 15 con 35. Inicia el segundo periodo. El jugador número 13 comete una falta, la primera del segundo periodo, y en la parte de abajo va el número de quien cometió la falta, igual que en el primer periodo. Se dan cuenta que está con tinta roja porque es el segundo periodo. Hay una tarjeta azul o una descalificación para el número 16 al minuto 5 con 19. No se olviden que el número del minuto es un poquito más grande que el de los segundos. Más adelante acerco la imagen para que se den cuenta. Y el minuto va con una coma y los segundos van con 2 comas. Falta del número 10, la letra P, ya abajo el número 10. Seguimos. Hay una falta del número 1, la P, ya abajo el número correspondiente que comete la falta. Hay una tarjeta roja para el jugador número 9 al minuto 19:59 del segundo periodo, que se anota en el espacio correspondiente donde dice rojo o red. En este caso, digamos que el partido ya finalizó.
y el partido necesita irse a tiempo extra sí, en este caso termina, vamos a tiempo extra perdón, sí, tiempo extra o tiros penal. Entonces, si en caso de que ya nos vamos a tiros desde el punto penal, abajo al lado donde estaban las faltas acumulativas del segundo periodo, aparece unas casillas donde dice jugadores finalistas. Solamente en caso de que el partido se vaya a tiros desde el punto penalti, anotamos los números de los jugadores que terminan el partido, porque ellos son los únicos que pueden intervenir en la tanda de tiros desde el punto penal. Y los anotamos de la misma manera que los inicialistas. Primero el portero, segundo el capitán, tercero, cuarto y quinto en orden ascendente. Mira, aquí se da cuenta que en el caso de los jugadores inicialistas, el que inició como capitán fue el número 10, pero en el caso de que vamos a definición de tiros desde el punto penal, el capitán es el número 13. Es normal de que el jugador que empezó como capitán no terminó jugando, entonces obviamente como en todo momento debe haber un capitán, en este caso colocamos el número que corresponda al capitán que termina jugando. Arriba aparece donde dice primer periodo, esos son los pedidos de tiempo. Aquí anotamos el minuto en el cual se hizo el periodo de tiempo en el primer periodo. Eso se hace simultáneo, ¿no? En el momento en que lo soliciten hay que hacerlo. Pues yo lo hago por comodidad en este ejemplo en la planilla, pero en el partido se debe hacer exactamente conforme vayan sucediendo las acciones, se van anotando, por eso dice en orden cronológico. En este caso tenemos entonces que la planilla se pidió un pedido de tiempo al 8:22 y un pedido de tiempo al minuto que corresponda. Ustedes se dan cuenta que arriba, en la parte donde dice número del capitán, hay 2 o 3 casillas, dependiendo, hay planillas que son, en eso varían 1 o 2 casillas. ¿Qué anotamos en esos números? Primero, el primer número es el capitán que firma la planilla, que es el que deberá ejercer las funciones de capitán siempre y cuando eh, pues en este caso, sea sustituido. Y en las demás casillas, por ejemplo, en el sorteo, para los tiros desde el punto de pena máxima, hay otro capitán que es el 3, se coloca en la segunda casilla. Si hay otra casilla más, en caso de que el partido sea suspendido, se deben anotar como finalistas los jugadores que estaban jugando en el campo de juego en el momento en que el partido se suspende, de la misma forma. Hay un capitán que estaba en ese momento, que puede ser cualquiera de los jugadores, porque como les repito, el capitán en el momento en que sea retirado del campo de juego por una sustitución, debe designar otro capitán y debe quedar en el campo siempre una persona que ejerza las funciones de capitán. En las preguntas, por favor, las resolvemos cuando terminemos esta parte. Bueno, seguimos entonces. En este caso, vamos a totalizar los goles. Perdón un segundito, por favor. Déjenme cuadrar una cosita aquí. Bueno, entonces vamos a empezar a lo que es la totalización de los partidos. Para el ejemplo que tenemos aquí, vemos que el jugador número 16 hizo 2 goles en el primer periodo y 2 goles en el segundo periodo para un total de 4 goles.
Eso es para el conteo de goles individuales en caso de que necesitamos saber quién hizo los goles y en caso de que se vaya a premiar a un goleador. Vemos que el jugador número 2 hizo un gol en el primer periodo, total un gol. El jugador número 8 que hizo un gol en el segundo periodo, total un gol. Y procedemos a sellar la planilla. Lo que acabamos de hacer es totalizar a todas las sumas que correspondan. Ahora empezamos a sellar. ¿Qué es sellar una planilla? O cerrarla. Es cancelar todos los espacios que no se utilizaron para que en este caso no pueda ser adulterada. Y empezamos a sellar con líneas horizontales, con regla y con color rojo los espacios que no se utilizaron. Repito, hasta el momento de lo que vimos, todo se cierra con líneas horizontales. Mira, ya aparece arriba en la parte donde dice capitán el número 13, que fue el segundo capitán que utilizó el equipo cuando hubo necesidad de hacer un segundo sorteo. Y mire, empezamos a sellar de esta forma todo lo que no se utilizó durante el partido. Esto evita de que nos vayan a meter alguna información que no es real. En este caso habíamos hablado de que el equipo solamente registró 10 jugadores. Entonces, las dos casillas que no, o los dos espacios que no se utilizaron se sellan totalmente como se ve aquí. Una vez sellada la planilla, mira, sellamos las faltas del segundo periodo que no llegaron, el equipo solo cometió 3. Sellamos los espacios que no se utilizaron. Y ahora empezamos a resaltar. Ahí le contesto la pregunta al señor Arroyo. Se resalta, primero, el nombre del equipo. ¿Qué resaltamos además? Todas o todos los procedimientos disciplinarios, es decir, las tarjetas. Además, estamos sellando, o perdón, resaltando el total de goles que hizo cada equipo. Pues ahí tenemos, claro, el diligenciamiento de la parte informativa de una planilla. Hasta aquí, ¿tenemos preguntas? Sí, profe, tenemos algunas preguntas por aquí. Dice, la primera dice, el registro de faltas personales en el segundo tiempo no se resalta. Ya lo vimos que en el cierre sí se resaltó, ¿verdad? Sí, sí. Después, sí, dice, ¿por qué no se sigue con 22, 25, 38? Y la respuesta es que dice que según el reglamento, el juego tendrá una duración de 40 minutos, divididos efectivamente en minutos de 20. Entonces, cada tiempo tiene que ir con tiempos de 20 y si no, por eso se usa otro color de tinta para poder visualizarla. Dice, otra pregunta, ¿las tarjetas azules y rojas no se resaltan? Ya vimos que se resaltaron al final en la incidencia. Eh, ¿Cómo se llevó el consecutivo de goles? Ahí lo vimos. Quizás la pregunta la hizo antes de que lo hiciera el profe. Llenamos primer tiempo, llenamos segundo y al final sumamos y resaltamos para cerrarla. Profe, ¿cómo se registra un autogol? Bueno, muchachos, les pido un favor, vamos con calmita. Estamos viendo las partes de la planilla, estamos viendo la parte de lo que es registro. No hemos acabado. Vamos ahora con la segunda parte de registro. Después de que terminemos, si les queda alguna duda, la manifestamos, pero en este caso, pues vamos por partes, como dijo Jack el Destripador. Sí, la otra, Entonces, pues me imagino que también ahí va en esa línea, profe. Pregunta Edison que en qué momento firma el capitán. ya, Cerramos esta parte, pero no hemos cerrado todo, o sea, de que ya a continuación vamos a ver en qué momento firma el capitán. Y dice Erasmo Duarte, la segunda casilla donde está el tiro inicial no se llena. bueno, todavía no hemos llegado a hablar de eso porque
no hemos llegado a esa parte, pero bueno, les voy a aclarar la duda para que se queden un poquito más tranquilos. La segunda casilla del tiro inicial, en caso de que el partido se vaya a tiempo extra, se utiliza obviamente para registrar quién hizo el tiro inicial en el primer tiempo extra. Si el partido no va a tiempo extra, es un partido normal que solo finaliza después de los 40 minutos, se debe cerrar. La otra pregunta, ¿dónde los goles marcados? Ya vamos para allá. ¿Cómo llevo el consecutivo de los goles? Ya vamos para allá. Estamos primero en la parte de lo que es registro. Bueno, se nos puede dar el caso, pues obviamente a nivel internacional es muy difícil que esto pase, pero en otras instancias nos puede pasar, que es lo que hablamos de la no presentación, el W o el white cover. ¿Cómo registramos eso en la planilla de juego? Si un equipo no se presenta. Primero, el nombre del equipo, cualquiera que sea. Si llegaron 2 o 3 jugadores, los registramos. En este caso llegaron 2. No llegaron más. Se cierra el tercer espacio y se coloca no se presentó de izquierda a derecha en forma ascendente. Puede darse el caso de que no llegó ningún jugador. Simplemente el nombre del equipo que no se presenta, cerramos el primer espacio y no se presenta. Eso no tiene ningún inconveniente. Repito, a nivel internacional, a nivel de alta competencia, pues va a ser muy difícil que un equipo no se presente, ¿no? Pero puede darse el caso. Si esto sucede, pues debemos tener una solución a ese caso. Vamos con requisitos del equipo que se presenta. En este caso, si hay un partido que un equipo lo gana por no presentación del otro equipo, simplemente anotamos que el equipo que está presente debe tener el mínimo de jugadores que pide el reglamento, en este caso 7, deben estar acreditados, deben estar registrados, uniformados, en condiciones de jugar y presentes en el campo de juego. Estamos claros. Una vez finalizado el tiempo de espera, que reglamentariamente son 10 minutos, el árbitro anunciará con su silbato la finalización del mismo. Acá hay una pregunta que alcanzo a ver y que me dice, ¿en qué momento firma el capitán? Yo ya lo dije hace un momento, en el momento en que registramos los jugadores inicialistas, el número de capitán y firme el capitán. El capitán, ¿qué o para qué firma? Para dar fe de que los jugadores que están inscritos son los que corresponden a su equipo. Hacia abajo, que también es parte del registro, tenemos el cuerpo técnico. Nombre, documento y firma del entrenador. En este caso tenemos del asistente, tenemos del kinesiólogo o masajista, tenemos del médico y del preparador físico, con sus respectivas firmas. Y también hay su control disciplinario. Vamos a poner un ejemplo para el caso. Tenemos que, en este caso, el director técnico fue amonestado al minuto 7:11 y el preparador físico fue expulsado a los 9 minutos 10 segundos del segundo periodo. Colocamos el tiempo en la respectiva tarjeta. Y ahora vamos a ver cómo se registran los goles. Vamos en este momento a ver cómo se registran los goles. Ahí dice gol, autor y el tiempo. Entonces, el gol número 1, o sea, el primero, lo consigue el jugador número 4 al minuto 6:11. El segundo gol lo consigue el jugador número 9 al minuto 9:11. Dese en cuenta que estamos con una comilla, 2 comillas. El tercer gol, el número 8, al minuto 11:1. El cuarto gol, el número 9, al minuto 11:1 del segundo periodo. Por eso está con tinta roja. Resaltamos, igual que el de los jugadores,
para el cuerpo técnico las tarjetas o las sanciones disciplinarias a que tengan lugar. Y resaltamos el número del jugador y el tiempo de que hace el gol. Así nos queda más fácil al totalizar los goles de cada jugador, como lo hicimos en la parte superior, llevar el control de forma más fácil. Y sellamos, vuelta otra vez, todo con horizontales, a excepción de los goles, que los sellamos en forma diagonal, como se ve en la gráfica. Pues creo que ahí queda respondida la pregunta. De quien preguntaba que en qué parte señalamos el consecutivo de los goles y si anota el tiempo de cada gol. Con eso queda claro cómo es la situación que se hace el sellamiento de la planilla en la parte de goles. Preguntas sobre esa, hasta allí. Vamos aclarando todas las dudas para evitarnos inconvenientes. Preguntas, profe, ya le digo. Bueno, aquí había una ya la contestó usted, ¿en qué momento firma el capitán? ¿Dónde se sabe el tiempo donde se marca un gol? Lo acaba de decir. ¿Hay alguna variación de las planillas de juego? Por ejemplo, que si es universal, alguien contestó que la planilla es universal, o sea, de que esa se va a utilizar en todos los torneos, es la misma. Vuelven a preguntar que cómo y dónde se anota un autogol. Bueno, ya lo del autogol, vamos en este momento a verlo, lo de los goles Correcto. ya está claro. La Ujú. planilla, la planilla es, en este caso, ya AMF eh, hizo una planilla que es universal. Esa es la que estamos Sí. utilizando en todos los campeonatos. Antes teníamos un pequeño inconveniente y era que en cada país llevaba una planilla diferente. Y cuando íbamos a un torneo internacional era el problema de que los anotadores no conocían sino la planilla de su país. Pues para eso, y esto está a partir de creo que el año 2020, 2021, si no estoy mal, se está utilizando esta planilla, que ya la oficial y la que se debe utilizar en forma, digamos que oficial en todas las partes. Esta parte que vamos a ver ahorita lo que hice fue agrandar un poco los cuadros de cómo se señalan los goles para que nos quede un poquito más explicado. Profe, Esto que está viendo allí, hay una pregunta que yo la anoté aquí, pero fue que la hicieron en YouTube y creo que en relación a la diapositiva anterior, hay hasta 24 goles. Entonces, ¿cómo y dónde se anota si hay más de 24 goles? bueno, Porque ya vamos a ver. Eh, ahora lo vemos adelante, no se preocupe. Bueno, esta parte que vamos a ver es lo que simplemente agrandamos la parte donde van registrados los goles para que nos quede más claro cómo se diligencia. Entonces, en este caso, gol del número 9 al minuto 19:11. Ahí lo hice más grande para que se den cuenta que el minuto va con el número más grande, una comilla, y los segundos con el número más pequeño y dos comillas. Y en este caso vemos que el 11 hizo un gol al minuto 11:41. Ahí tenemos claro cómo se registran los goles en forma más amplia. Ahora, tenemos cómo se registra un autogol. Entonces, ¿cómo registramos un autogol? De las X. La palabra X significa autogol. X-9. Eso quiere decir que hay un autogol del 9 a tal minuto o un autogol del 11 a tal minuto. Muchachos, les aclaro. Los goles, perdón, si un equipo comete un autogol, hay que registrárselo como gol al otro equipo, porque al momento de sumar, usted le va a sumar un autogol al equipo y ese gol le suma es al equipo contrario. Pongo un ejemplo, se está jugando un partido entre México-Canadá. Hace un gol Canadá, perdón, un autogol Canadá, ese gol le suma es a México. Entonces hay que anotárselo a México haciendo la salvedad que le estoy diciendo.
Hay otra parte donde dice espacio, las firmas y resultados, espacio donde se registran las autoridades que intervienen en el encuentro para que den validez del mismo bajo la firma. Se debe resaltar el nombre del árbitro 1, no la firma. Además, marcadores parciales y final. Aquí tenemos el ejemplo. Oficiales de arbitraje, árbitro o referee principal, el nombre, su firma, lo mismo con el de el árbitro asistente o 2, quien hace la planilla de juego o quien hace de anotador, el del cronometrista, con sus respectivas firmas. Y vamos a los resultados parciales. Entonces, el primer periodo, Brasil 3, España 3. Segundo periodo, Brasil 2, España 1. O sea, se deben registrar los marcadores separados, no en sumatoria, sino los goles que hace cada equipo en su respectivo tiempo de juego. No vamos sumando primer tiempo y segundo tiempo, sino lo que hace cada uno en cada tiempo de juego. Seguimos y vamos a la parte donde nos habla perdón un segundo, donde dice resultado final o marcador final. Ahí sí hacemos la suma. Para el caso 5, España 4. Y abajo va el nombre del veedor con su respectiva firma y la nacionalidad. ¿Qué resaltamos en esta parte? ¿Qué resaltamos en esta parte? Resaltamos el nombre del árbitro número 1, el marcador final, y en la parte donde dice observaciones, simplemente si hay un informe corto, lo colocamos aquí, o de lo contrario, hacemos un llamado de atención, revisar informe que se hace al reverso de la planilla, porque puede haber un informe que sea amplio, grande, que no nos dé como para, en este caso, colocarlo en ese espacio tan pequeño. Encontramos también una parte donde dice ingresos. En esta parte de los ingresos, vamos anotando el número de los jugadores que vayan ingresando, de los suplentes que vayan ingresando al partido, sin tener en cuenta los inicialistas. Por eso hay 7 espacios. Jugador inicialista que salga y vuelva a entrar, no se registra. Se registra el suplente que entra por primera vez. En este caso, supongamos, salió el número 5, entró el 6, anotamos el 6. Posteriormente sale el 4 y vuelve a ingresar el 5, ese 5 no se anota porque ya está anotado como inicialista. Eso nos dice que ingresó el 7, el 9, el 11, en el segundo tiempo el 8, el 16 y el 19. En este caso podríamos decir que hay 7 jugadores que ingresaron, más los 5 inicialistas, jugaron los 12 jugadores que tiene inscritos el equipo en su respectiva planilla. Esto es lo que hace referencia a la planilla de juego en su cara anterior o el frente. Hay preguntas. Preguntas, vamos a ver. Dice, en el conteo total personal, ¿cómo se hace el registro de la totalidad de goles con un autogol? Bueno, si el autogol fue en el primer periodo del número 2, en frente donde dice
los goles de cada jugador. En el 2 le colocas, si hizo un autogol X, ya, eso nos dice que es autogol. Un guión y el número de goles. Si en el segundo periodo hizo goles, igual en el total de goles colocamos la X, el guión y el total de goles que hizo. Si hizo dos autogoles, colocamos 2X y un guión. Si hizo tres autogoles, 3X y sáquelo del equipo porque está jugando en contra. ¿O Nos alguna puede pregunta? mostrar, nos puede mostrar una planilla completamente diligenciada, de ser posible. Cuando terminemos la charla, con mucho gusto. Ok. Creo que solamente esas habían, profe. Bueno, entonces seguimos. El informe arbitral, por lo general lo estamos haciendo en la parte de atrás. Esto no se había hecho, eh, no se había hecho antes, las planillas no traían informe o cada país tenía diseñado uno, pero hemos tratado de estandarizar uno, y hablo de tratado de estandarizar un informe que más o menos nos permita hacer un respectivo, digamos, recuento de lo que ocurre en un partido. Ahí tenemos la ciudad, manejamos el control disciplinario, la definición desde el punto penal, la protesta, novedades y o pormenores de lo que ocurre en un partido y la firma de los árbitros. Cuando el partido se define desde el cobro de tiros penal, debemos utilizar número 1 para el gol marcado y 0 cuando no se marca gol, porque hacemos una sumatoria. No es ponerle ni una X, un 0, un chulo, no. Es 1 si es gol, 0 si no es gol. Las descalificaciones y las expulsiones llevan un informe de por qué sucedieron. En eso debe tener el tiempo en el que ocurrió la situación. Ahí tenemos la planilla oficial de juego. Este es el informe. Tenemos la ciudad donde se desarrolló, la fecha, el marcador final, el equipo A cuántos goles, el equipo B cuántos goles, quién fue el ganador o si hubo empate y si el partido fue finalizado, suspendido o aplazado. Atrás tenemos también la parte donde ya vamos a hacer referencia a a lo que hace referencia al procedimientos disciplinarios. Entonces tenemos jugadores, descalificaciones, el equipo A. Para el ejemplo vamos a hacerlo de la siguiente manera. Equipo A, Colombia. Equipo B, Brasil, para que nos quede claro. Entonces, descalificados, o sea, jugador con tarjeta azul. El número de la camisa, el nombre del jugador y abajito nos dice un causal, en este caso por doble amonestación. En el otro equipo tenemos que el número 10 fue descalificado, sería el nombre del jugador y el causal, en este caso por juego brusco. Hacia la parte inferior encontramos los jugadores expulsados. Ahora, obviamente la planilla ahí nos da para dos de cada equipo. Pueden ser más. Para eso hay una parte donde en las observaciones, en la parte de abajo, ahí se anota. Alguien me preguntaba que qué pasa si en un partido se hacen más goles de lo que están marcados, creo que 24, en algunas planillas tiene 27. Entonces, en este caso, lo que se hace es otra planilla, se anexa una planilla y solamente la parte informativa y se registran los goles en esa planilla. Pues si no hay, tocará en una hoja en blanco y se hace en el informe lo correspondiente a anunciar lo que sucede. En este caso tenemos que hay un jugador expulsado que es el número 7, está el nombre, y el causal, agresión verbal al juez. En este ítem solo nos alcanza el título de por qué fue expulsado. Agresión verbal al juez o agresión física a un contrario. Pero más hacia abajo hay que poner el informe detallado porque muchas veces de eso, de ese informe, depende la sanción a que tenga lugar. Lo que no se utiliza, estamos hablando del informe, ojo. En el informe, que es la parte de atrás, se utiliza solamente tinta negra y se cierra con diagonales, como ven allí, lo que no se utiliza para evitar que nos vayan a poner situaciones que no pasaron. Mire, lo que no se utiliza lo cerramos, lo sellamos con líneas diagonales
Y en este caso vamos a ver cómo es la definición de un partido por tiros desde el punto penal. No sé, ¿alguna pregunta hasta ahí? No, profe, ninguna. Bueno, hay dos cosas, o me están entendiendo todo o no están entendiendo nada. Sigamos. Entonces, vamos a la definición por tiros al arco desde el punto penal. Equipo A, el que corresponda. Para el ejemplo pusimos Colombia contra Brasil, ¿cierto? Colocamos una X o un asterisco en la parte superior que nos indica quién es el equipo que inicia ejecutando los tiros penales, después de que obviamente se hace un sorteo. Entonces, hacemos un sorteo y el equipo ganador es quien escoge si empieza o cobrando o atajando. Bueno, en este caso empieza Colombia. Entonces, el primer jugador que ejecuta es el número 3. Hizo gol, por eso aparece el 1. En Brasil, el primer jugador es el número 5. Ejecuta 0. O sea, quiere decir que lo erró. El segundo de Colombia es el número 7, que lo convirtió. En Brasil, ahora el número 3 lo convirtió. Tercero, en Colombia, el número 9 lo erró y el tercero de Brasil, que es el número 7, lo convirtió. En este caso, nos dice que hay un empate. Continúa la tanda de tiros penal. ¿Cómo? Uno y uno, hasta que haya un ganador. Entonces, para la segunda tanda, ahí sí se debe respetar el mismo orden con el que se inició la tanda. Entonces, vamos para la segunda tanda. Inicia el número 3, ejecuta y convierte. Por eso tiene 1. El número 5 también convierte, tiene 1. El número 7, que es el segundo en Colombia, convierte. En Brasil lo erró. Ahí se acaba ya la definición. Y junto al nombre de cada equipo colocamos cuántos goles hizo. En este caso 4 y el otro equipo hizo 3. Hasta ahí estamos claros. Ahora, abajo dice total goles del equipo A. Para el ejemplo, 4. Total goles del equipo B, 4 en números y letras. Dicen, pero ¿cómo? Sí, estamos dando el marcador del partido. Y luego dice, desempate, 4-3 a favor de Colombia para el ejemplo. Lo que no se utiliza, se cierra con horizontales para que no nos vayan a alterar el resultado de ese partido en la planilla de juego. Preguntas sobre la definición por tiros desde el punto penal. Bueno, aquí hay algunas preguntas, se las voy a ir leyendo. No sé si son directamente de ese tema. Dice, los números de los jugadores que cobran los tiros penales se escriben en orden ascendente también. No, se inscriben en el orden en que vayan chutando. Si el primero Ok. es el 3 y el segundo es el 2, ahí no podríamos ponerlos en orden ascendente, sino en el orden en que vayan ejecutando. Puede ser que el primer penalti lo cobre el número 19 y el segundo lo cobre el 2. O sea, ahí no Ujú. podemos ponerlo en un orden, sino, o sea, en un orden diferente al que ellos vayan ejecutando. Ok. Igual eso lo mirábamos al final de la clase de ayer. La podemos ir a ver ahí al canal, donde hablaba de que se elimina al portero y se tiene que eliminar a un jugador y eso estaba en la clase anterior. Dice, en torneos de barrio se puede utilizar la figura de goleada técnica, que consiste en que cuando se llegue a ese número de goles, se da por terminado el partido, objeto no vulnerar la autoestima del deportista. Bueno, a ver, eso es un tema que no está contemplado en el reglamento oficial. Si un equipo le puede meter al otro equipo 50, pues le mete 50.
Lo que pasa es que en algunos torneos acostumbran de que cuando el marcador supere los 6 o 7 o 8 goles de diferencia, el partido se finaliza. Pero eso es cuestión que cada organizador se inventa, pero a nivel de reglamento oficial esa figura no existe. Ok. Otra pregunta dice, ¿por qué se le pone el número 1 al gol anotado? Porque es un solo gol. Ok. Entonces el número 1, si no lo hace, pues hizo 0 goles, se le coloca el número 0. Eso por un lado. Y por otro lado, pues tratar de unificar, porque es que en algunas partes le ponían un visto, un chulito, eh, al que lo votaba le ponían una X. Quedamos unificados. La idea es unificar y tener orden. Entonces, cuando es gol, número 1, no le podemos poner dos porque no son 2 goles, es un solo. Ok. Y el 0 en caso de que lo, lo haya fallado. Ujú. Ok, otra pregunta dice, si se comete una pena máxima, entre paréntesis penal, y a la vez es la quinta falta que se comete, ¿se marcan ambas o solo la pena máxima? A ver, la pena máxima como tal no se registra. O sea, usted registra es la falta que el jugador cometió. Vamos a suponer que el equipo tiene 3 faltas, comete una falta que es penal, pues es una falta personal, sería la cuarta del equipo y se cobra con tiro penal. Es que el tiro penal no tiene anotación diferente. Recuerde que el tiro penal, el tiro de castigo, son faltas personales que se cobran con tiro libre, solamente que se cobran desde de un sitio predeterminado y sin derecho a formación de barrera. Ok, Ya, pero por ejemplo, si en esa jugada se comete la pena máxima, el penal, y la comete, por ejemplo, el portero, y si es su quinta falta personal, entonces ahí se amonesta al portero, se cobra el penal, ¿verdad? si es la quinta falta del jugador, en este caso se descalifica porque ya tiene 5 y se Ujú. cobra el penal. O puede ser que sea la segunda, la primera del portero, que sea merecedora de una tarjeta, pues se coloca la tarjeta. O sea, quiero que quede claro algo, que el hecho de que se sancione un tiro de pena máxima no quiere decir que no se deba sancionar disciplinariamente. Es más, Mm. puede ser penalti y roja para el que cometió la falta, incluyendo el portero. O sea, el hecho de que se cobre un tiro penal no exime del castigo disciplinario o de la sanción disciplinaria. El técnico es uno y el disciplinario es otro. Ok. Y en ese caso, profe, si se expulsa al portero y hay un penal, ahí sí puede entrar el portero sustituto, se puede hacer el cambio, quién ataja el penal, ¿qué sucede en ese caso? A ver, ayer lo decíamos en la regla 11 de que en caso de que el portero sea expulsado o por lesión grave y comprobada, puede ser sustituido. Eso lo habíamos hablado ayer. Ok. Dice, profe, ¿hay alguna razón desde la comisión técnica de AMF al no dejar cobrar al cuarto jugador de campo que culmina el encuentro? No, simplemente son reglas que nos identifican como fútbol de salón y es simplemente eso, que cumplirlo. Antes se le permitía al cuarto, pero en caso tal de que o sea, nosotros no podemos tener al cuarto jugador cobrando tiros o ejecutando chutes y en caso de que alguien se lesione pase a ser portero. Entonces se le da la exclusividad de que únicamente puede ser el sustituto y en caso tal de que haya una anomalía. Ahora, muchachos, no nos metamos mentiras que esto es claro. Si lo dejaron de cuarto jugador es porque es muy malito para patear, entonces mejor que no patee. ¿Alguna otra Fíjate. pregunta? No, profe, no hay ninguna otra pregunta. Bueno, ¿cómo nos debe quedar una planilla, el informe de una planilla una vez finalizado el encuentro? Nos debe quedar de la siguiente manera. Abajo, donde dice observaciones, si no ocurre nada, partido de trámite normal. O si hubieron observaciones o algo pasó, en ese caso hay que anotar. Yo aconsejo que se haga un informe textual de lo que pasó, porque de eso depende de la sanción. Y pongo un ejemplo para el caso. 2 jugadores son expulsados con tarjeta roja. El uno porque le dijo al árbitro
ladrón, malo. Ya. Y al otro lo expulsaron porque le dijo hasta de qué se va a morir. Le nombró 7 generaciones atrás. En este caso, si usted pone que los dos fueron expulsados por agresión verbal al árbitro, les darán 1 o 2 fechas a cada uno. Pero si usted detalla el informe, se da cuenta que el primer jugador será acreedor a 1 o 2 fechas, mientras que el otro sí será acreedor a una sanción grande porque la agresión no fue la misma. Ahora, no es lo mismo reportar a un jugador una expulsión por intento de agresión porque le tiró de pronto un puñetazo y alcanzó a rozarle, mientras que en el informe usted dice que el jugador fue expulsado por agresión a un contrario, propinándole un puñetazo en la cara, el cual le rompió la cara. No son dos cosas que son totalmente diferentes. Por eso, en el informe que se presente, en caso de que haya que hacerlo, tiene que ser lo más veraz y la de realidad de lo que en realidad ocurrió. Y si la agresión es verbal, coloquen las palabras que se dijeron para que de esa forma el comité que encargado de dar las respectivas sanciones tenga la autoridad para que sancione de forma pues que corresponda. Abajo, en el último espacio, el nombre de los árbitros, su nacionalidad y la categoría que tienen, pues para torneos internacionales serán árbitros internacionales. Más o menos así nos quedaría la planilla sellada, señores, para el que me pedía eso, de la parte por la parte delantera. Ahora, vamos a ver otras situaciones. Dice que las siguientes son actitudes que no demuestran un trabajo serio de un anotador y un cronometrador. Primera, desorden en la mesa de trabajo. Aquí alguien dice, pero si es la quinta del portero, se cambia el portero y se cobra el penal. Pues obviamente, si es la quinta del portero, el portero sale descalificado al ser la quinta con tarjeta azul. Y obviamente esa es una de las dos posibilidades que dan para que haya una sustitución de portero en el cobro de un tiro penal o en el cobro de un tiro de castigo. Las siguientes, las actitudes que no deben existir en una mesa de control. Primero, desorden en la mesa de trabajo. Encontramos en la mesa de trabajo que además del material de trabajo hay celulares, hay soda, hay jugo, pues no falta sino que le pasen el menú. Bajar la cabeza cuando el árbitro está dando un reporte. El árbitro reportando lo que ocurrió en el campo de juego. Mañana en mecánica veremos cómo son los reportes. Y los dos con la cabeza baja y el árbitro no está claro si recibieron la información o no. Distraerse o desconcentrarse durante un partido. Muchísimas veces ha pasado que a un jugador le sacan una segunda tarjeta amarilla y van a ver a la mesa de control y solamente tiene una. Por estar distraídos, no anotaron la primera y obviamente eso genera un caos tremendo porque el equipo, en este caso, quien comete la falta va a decir, va a alegar que es la primera amarilla porque la otra no está registrada y el otro equipo va a decir, no, es que sí hubo. Generar conversaciones con su compañero de mesa, auxiliares y o público. Comer o ingerir bebidas en la mesa de control. Contestar llamadas telefónicas o chatear mientras desarrolla su trabajo. Adoptar posturas incorrectas, pues no están en la mesa de control o a la mesa de control sentados, sino que están como si estuvieran en la playa, acostados prácticamente. Mala presentación personal. Como sabe que va a ser anotador y va a estar sentado en la mesa, lleva un pantalón que algún día fue blanco, unos zapatos que no cumplen con los requisitos, como yo estoy en la mesa y no me ven, entonces en ese caso debemos tener muy claro
que eso está, pues no está correcto. No informar a los árbitros acciones de indisciplina o de agresión verbal de los bancos de suplentes y o del cuerpo técnico hacia los mismos. Están escuchando que les están insultando a sus compañeros y no dicen absolutamente nada. A ver, aquí tenemos, a ver, pues, mire, por ejemplo, una gráfica en la que, en este caso, el anotador no tiene mesa, no tiene uniforme. Yo creo que en lugar de mesa de control tienen, no sé, me parece un álgebra de Baldor, una Biblia o unas páginas amarillas, los indicadores en el piso, además la ropa la tiene al lado y en el gráfico del lado derecho, pues está claro que los dos jueces están chateando en la mesa de control. Hay más del material necesario, inclusive hay un termo, lo que nos dice pues que ese tipo de situaciones no se deben eh, presentar en un partido. Mire que hay un jugador suplente sentado en lo que se llama zona libre, que en este caso debería permanecer despejada durante todo el partido. Que hay una pregunta que ya la respondió el compañero Pablo, y es que si la sexta falta es penalti que se cobra, pues la más grave, tiro penal. Eso sería en cuanto a el diligenciamiento y el desarrollo de la planilla de juego. Preguntas. Ok. Bueno, aquí hay una observación, por ejemplo, dice, en nuestro país, Colombia, las agresiones deportivas están tipificadas en el Código Penal. Por eso es muy buena la aseveración del profe del informe completo para demandar, si es necesario, al infractor, ¿va? Que hay una agresión. Perfecto. Dice alguien más, ¿nos puede mostrar nuevamente la planilla debidamente diligenciada? Es que la pasó muy rápido, dice. Bueno, ya la busco porque usted se entiende que es un montón de diapositivas y Quedó como unas tres atrás, creo. bueno, ya Dice, vi. bueno, la pregunta del compañero fue lo que contestó usted, que la sexta falta, pero una pregunta que me quedó ahí, profe, o sea, se cobra la mayor, ¿verdad? Que es el penal, Sí, pero las faltas quedan siempre con cinco, con seis, vuelven a uno porque llegó a la sexta. no, sigue, sexta, séptima, octava, la que corresponde. Pero ya se sabe que a partir de la quinta hacia adelante, o sea, desde que se comete la sexta, se debe, ¿qué? Se debe registrar y cobrar un tiro de castigo. Ok. No, preguntas, no sé si tienen más preguntas. Ahí el profe Pablo, no sé si tiene alguna. Sí, a ver, pues esto sería en cuanto a la cuestión del planillaje. Mi compañero Pablo, mi compañero Robert, si tienen algo que agregar, aclarar. Sí, no, no sé, profe Robert, Sí, profe Pablo. buenas noches. Importante cuando los árbitros reciban las designaciones no publicarlas, porque hoy en día a través de la tecnología muchos alzan su fotografía, inclusive desde la mesa de control están alzando selfie y eso queda mal. Por ética, por moral, es importante evitar. Pablito, le complemento. Y además por seguridad. Claro, claro, Sí, para pues no estar, nos están o si no esperando uno fuera está del coliseo. así mismo, así mismo. Muy, muy buen aporte, profe. No sé, el profe Robert, si tiene algo más que aportar. Está bien, está bien, está bien, bien, bien. Estamos bien, estamos bien. Dice, ¿el informe arbitral lo debe redactar el central número uno o el anotador? El anotador es quien lo escribe, pero los acontecimientos. Ahora, hay algunas situaciones eh,
aclaro, en las que el informe arbitral, por ejemplo, una tarjeta azul por doble amonestación, pues obviamente lo hace el anotador, hasta por ganar tiempo. Simplemente coloca en la parte posterior jugador número tal del equipo tal. Descalificación, causal doble amonestación, no tiene nada que esperar a que me digan. O si es por 5 faltas individuales, exactamente haría lo mismo, simplemente anotar que fue por 5 faltas. Ya es diferente en caso de que la azul sea directa o la roja sea, pues en este caso siempre va a ser directa, en el que tiene que esperar a que el árbitro le diga por qué fue o cuál fue el motivo de haber expulsado a un jugador o de haberlo descalificado directamente, pues porque él obviamente desde la mesa de control no va a saber qué fue lo que pasó. Pero en caso, repito, de que sea una doble amonestación o por 5 faltas individuales, el anotador puede ir adelantando el trabajo. Que quede claro que el que diligencia todo es el anotador, pero la responsabilidad es del árbitro, o en este caso el principal. Ok, ok. Profe, cuando hubiese una agresión arbitral, ¿qué procede? ¿Solo se anota, se retira toda la terna arbitral Por lo o...? general, en un caso de agresión, se debe retirar la terna, porque es que no es justo que a un árbitro, a uno de los jueces, lo agredan, hasta pueden ocasionarle un daño físico y sigan dirigiendo a sabiendas de que ya, en primer lugar, mentalmente ya no están en el partido, ya están concentrados. A un árbitro que se ha agredido, que le hayan dado un puñetazo, un puntapié, cualquier tipo de una agresión de esas, pues obviamente no está en condiciones de seguir, porque es que obviamente queda mal, tanto física como moralmente, ¿no? Ujú. Hay Dice, una profe, una pregunta que dice, pregunta. Dice, una persona que no tiene el curso de juez puede hacer la tarea de anotador. no señor, es decir, nosotros no podemos colocar de anotador o de cronometrista a una persona simplemente porque no llegó el que es. No, en caso tal inclusive de que el cronometrista no llegue, el anotador puede cumplir las dos funciones o viceversa. Pero no podemos en este caso colocar a una persona que no tenga conocimiento de lo que va a hacer, porque nos daña el partido, obviamente que no. Esto no es de completar, esto es de qué, de que los que actúan son jueces que estén certificados y calificados. Ok. Profe, una consulta que me hacían ayer posterior a la clase y tenía presente hacerla. Usted mencionó los árbitros y las posiciones en las que tienen que estar, pero me hacían una consulta fuera de clase y es si el árbitro principal se lesiona o algún árbitro se lesiona, ¿cómo se hace la sustitución? ¿Quién toma el lugar? ¿Cómo es esa mecánica? Bueno, pues hay dos situaciones, ¿no? El reglamento en algún ítem nos dice que el que debe reemplazarlo es el anotador, pero yo pienso que eso se hizo cuando no habían anotado, cuando no trabajamos con la figura de jueces auxiliares. Pero ahora ya hay jueces auxiliares. ¿Y a qué refiere? En que muchas veces los anotadores, pongo el ejemplo en Colombia, el 95% de las personas que hacen la anotación son solamente anotadores y por lo general son damas. Entonces, son solo anotadores, no pueden ejercer funciones arbitrales, porque aquí sí hacen la especialización solo de anotador. Pero para eso tenemos jueces auxiliares que sí son jueces centrales que pueden reemplazar al árbitro. Ahora, si la persona que está encargada de hacer la anotación es un árbitro, obviamente puede hacerlo tranquilamente. Ok, dice William Triviño, pasó aquí en Paraguay, dice, al árbitro le dieron un cabezazo, dice, pero no se finalizó el juego. Bueno, o sea, hay situaciones que pasan en cada país, en cada torneo, son situaciones totalmente diferentes. Y nosotros no podemos entrar a juzgar por lo que pasó en una parte, ¿no? Pues hay Ujú. situaciones en las que a un árbitro lo han agredido y continúa jugando, pero, o dirigiendo en este caso, pero eso ya son situaciones muy personales o particulares que no puede uno generalizar con, pues, con todas las situaciones en las que pase eso.
Dice, un equipo que se niegue a jugar tiene un tiempo límite para finalizar el partido o cómo se procede. Pues si el equipo se niega a jugar y no se presenta, pues tiene el tiempo de 10 minutos para no ir a perder por W. Pero puede darse el caso de que esté jugando y se retire, y en este caso, pues está jugando y se retira. En el momento en que se retire y quedan con menos de 4 jugadores, automáticamente, por obvias razones y por inferioridad numérica, el partido se da por finalizado. Esos mismos 10 minutos que usted menciona son los que se darían al inicio del partido, como el tiempo que tiene un equipo para presentarte al inicio del juego. Exactamente, exactamente. Ok. Ahora, Dice, profe, una pregunta. estamos hablando de reglamento internacional y de torneos de alta competencia, ¿no? Porque pues sabemos que en barrios y en ese tipo de torneos barriales, empresariales, pues dicen, no, el tiempo de espera es de 15, de 20, entonces pues simplemente va a cumplir lo que dice en ese caso, pero estamos hablando de nuestro reglamento internacional de AMF, eh, obviamente es 10 minutos de espera. Ok, aquí hay una pregunta un tanto interesante. Dice, ¿hay alguna entidad en AMF que valore la actitud del árbitro? Porque hay jueces que quieren ser protagonistas cuando ese rol es de los jugadores. Me explico. Si un juez obra mal, ¿hay alguna entidad en AMF que lo valore o lo sancione o lo regule? A ver, nosotros en cada torneo, en los que hay, digamos que torneos internacionales, siempre va un grupo de árbitros y va un coordinador. Obviamente el coordinador es el que hace las correcciones, es el que hace toda la labor post partido, corrigiendo cosas, pre-partido, tratando de evitar que vayan a suceder cosas, y una vez finalizado el torneo, pues pasa un informe, y si hay una situación anómala, pues obviamente es la comisión, la Junta Técnica Arbitral la que entra a tomar cartas sobre el asunto. Correcto. Bueno, dice William Triviño, eso lo vamos a hacer al final de la parte arbitral para que le sirva como un manual de apoyo. Dice que si podríamos tener el reglamento actualizado de la AMF, ese es parte de lo que vamos a estarles compartiendo para que estén al tanto. Entonces sí, se va a compartir ya al final para que lo puedan valorar. Sí, señor. No sé si hay alguna pregunta más. Importante, mientras surge alguna pregunta, en la parte arbitral, como les mencionábamos al inicio de todo este certificado, decidimos agregar también a los que están aspirando a ser técnicos. ¿Por qué? Porque para nosotros es importante que como primer certificado internacional que se está haciendo desde Honduras, avalado por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, nuestros técnicos sean los que conozcan más el reglamento. Muchas veces nos pasa de que vamos, nos invitan a un torneo, vamos a jugar, pagamos inscripción, hacemos uniforme y no conocemos realmente ni el reglamento, ni cómo opera el árbitro, ni nada de eso. Entonces, por eso, dentro de las personas que se inscribieron, igual a la vez felicitarlos por el interés que han mostrado. Tenemos 353 personas, creo que fueron al final las que están agregadas en el curso. Unos se están conectando aquí por la sala de Zoom, otros se conectan directamente a la transmisión que se da por medio del canal. Estamos leyendo preguntas en ambos lugares y por eso es que nos preguntaban y yo puedo entrar, realmente es que debe de entrar todos los que estamos aspirando a ser directores técnicos de fútbol de salón. Necesitamos conocer el reglamento, conocer cómo se sanciona, conocer todo. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que tenemos que transmitirle esa información a los jugadores. Mira, tened cuidado con esto. Hey, las medias, por favor, bájatelas. ¿Por qué? Porque tienen que estar a tal altura. Tal cosa, quítate eso. Porque muchas cosas no son necesarias que lleguen a una corrección del árbitro si la podemos hacer nosotros como técnicos desde que estamos saliendo
de camerino. En esa línea de ideas, hoy estamos terminando el módulo número 3, donde hablamos de lo que es el planillaje. En el módulo 1, repasando un poco, en el módulo 1 vimos la historia del fútbol de salón. Ahí tuvimos como invitado al presidente de la Asociación Mundial de Fútbol de Salón, el doctor Rolando Alarcón. Tuvimos al presidente de la Confederación Sudamericana, el profesor Mario Jiménez. Eso fue el módulo 1. Igual estuvieron las máximas autoridades de la universidad. Estuvo el profesor Ronnie representando, Ronnie Alonso, el magíster, representando al Departamento de Educación Física. Luego pasamos al módulo 2, donde estuvimos 3 días consecutivos viendo paso a paso, una a una y desglosándola, las reglas de juego de fútbol de salón, tomando como base el reglamento actualizado. Todo esto está quedando grabado en nuestro canal de YouTube para que lo puedan ver, que lo puedan repasar, que lo puedan ver si entraron un poquito tarde a la clase, entrar y ver lo que pasó al inicio. Y mañana tenemos 2 módulos. Uno que es cortito, que es muy importante, que es el módulo donde vamos a hablar sobre las señas. Los árbitros tienen una señalización que los técnicos debemos conocer cuando pedimos tiempo, cuando hay cambio. Entonces, en el módulo 4 vamos a estar viendo la señalización, y en el módulo 5 estaremos hablando de la ética arbitral, todo lo que concierne a ese tema. Y la próxima semana comenzamos con la parte técnica. Ya nos vamos a ir poco a poco metiendo en lo que es la parte de preparador físico, la parte de entrenador. Igual, por ahí vamos a tener al profesor Juan David Acevedo, es el actual técnico campeón del torneo sudamericano con la selección de Colombia. Nos va a estar impartiendo una de las clases. Vamos a tener de parte de la Federación de Fútbol de Honduras, alguien que nos va a apoyar en la clase de psicología deportiva. Vamos a estar hablando de la psicología deportiva orientada para los árbitros y orientada para los entrenadores. Entonces, esto es un poquito para algunas personas que no entraron a la primera clase, que más o menos se familiarice con la mecánica que estamos llevando. Terminamos el viernes 21 de abril, o sea que nos faltan todavía 2 semanas para seguir en este camino. Y no sé, profe Antonio, profe Robert, profe Pablo, si hay alguna valoración para este módulo número 3 de planillaje, ya que no hay muchas preguntas ya. Bueno, yo pienso de que ya se están resueltas las preguntas, y muy importante de que los entrenadores, directores técnicos conozcan el reglamento, porque es que llegan muchas veces a los partidos a protestar cosas que ni siquiera tienen sentido, y obviamente muchas veces se van expulsados, muchas veces se van descalificados, y por cosas que están haciendo que no conocen. Cuando ya conozcan la regla, al menos tendrán un fundamento, no para reclamar, pero sí al menos para consultar de qué se está hablando. De mi parte, en cuanto a lo que es planillaje, pues eso sería todo por hoy. Y ya mañana entraríamos a la parte que hace referencia a la filosofía y ética arbitral, y veríamos alguna parte de lo que es la técnica arbitral. No sé si mis compañeros tengan algo que agregar, o de lo contrario, pues daríamos por terminado en este momento la charla de hoy. No, no, ya nada, ya que todos preguntaron y ya fueron todos aclarados, don Antonio. Excelentemente. No, todo Muchas bien, todo gracias, bien. profe Pablo. Sí, dice ahí un comentario, dice: por eso es importante que todos los 350 personas tengamos el reglamento para que los técnicos lean antes de entrar a la sala. Sí, es correcto. Nosotros lo que cuidamos es que, que primero pusiéramos atención
porque hay muchas personas que cuando ya tienen el manual y lo leen, ya no le toman tanta importancia porque en teoría ya se lo saben todo. Entonces nosotros preferimos primero abarcar los temas. ¿Para qué? Para que cuando ya ustedes lean el reglamento, lo lean ya con un conocimiento previo y que más bien cuando lo estén leyendo, recuerden y digan, esto fue lo que dijo el profe Antonio. Y si en algún momento de lo que sigue del curso, ya posteriores a compartirles el reglamento, ya ustedes tienen algunas preguntas, la podemos hacer en otra clase. Como han podido ver, no tenemos ningún problema de regresarnos un poquito atrás para contestar algunas preguntas. Entonces, de mi parte, solamente agradecer a las máximas autoridades de la Universidad Pedagógica Francisco Morazán por abrir estos espacios para que por medio de estas salas podamos educarnos, podamos hacer llegar el mensaje de este bonito deporte que es el fútbol de salón, poder ser ellos quienes han asumido el reto de la masificación del fútbol de salón en Honduras. Gracias al profesor Antonio de Jamil por conectarse desde Colombia. Él nos acompaña desde Colombia. También gracias al profe Robert Rodríguez. Él nos acompaña desde Uruguay. Y el profe Pablo Rojas, él está desde Paraguay. Entonces tenemos a estos tres instructores certificados por AMF en el tema de arbitraje que nos han estado apoyando, que han estado compartiendo durante estos días el conocimiento. Igual ellos siguen aprendiendo día a día, aún en cada una de estas clases es una oportunidad para que todos sigamos aprendiendo. Entonces, por nuestra parte, muchas gracias a todos, gracias por el tiempo. Profe, nuevamente, muchas gracias, un fuerte abrazo desde Honduras, que descansen y que Dios les bendiga mucho. A ustedes, muy amables por su asistencia. Y nada, invitaros para que mañana continuemos con lo que nos hace falta y que tengan una feliz noche. Que descansen Muchas y gracias por todo. mañana a la misma hora y por el mismo canal. 7 de la noche de Honduras, 8 de la noche de Colombia, creo que son las 11 de la noche en Paraguay. Y pues ahí mañana le vamos a preguntar al profe Cocomasi qué hora es allá por Italia. Pero nos vemos mañana, que descansen. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias.